Escrituras dicen lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que bendigas este mensaje, dame tu poder para predicar tu palabra, y te pido que obres por favor en esta noche en corazones. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. La Biblia usa varias metáforas para poder ilustrar lo que es la vida cristiana. Jesús nos dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, ahí pueden ver en sus notas, Juan 15 versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice la Biblia, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia siempre usa ilustraciones, fotos de palabras para poder ilustrar una gran verdad. El Señor Jesucristo nos dice entonces que Él es el pámpano, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces fue nuestro lema en el año 2013, permanece en Cristo, donde aprendimos la verdad, que si nosotros no permanecemos en Cristo, nada podemos hacer. La vida cristiana no puede ser vivida en la carne, porque no va a durar mucho tiempo. Ahora, de la misma forma, la ilustración que Pablo usa, él nos está dando dos ejemplos muy importantes. Si ustedes notan en el versículo 7, la Biblia usa la palabra arraigados y edificados. Ahora, la verdad agrícola es que nosotros somos plantados, estamos arraigados en Cristo, pero también usa una palabra como de arquitecto. Dice la Biblia, sobre edificados. Entonces nuestras vidas están arraigadas en Cristo y nuestras vidas tienen que estar siendo edificadas por Cristo. Ambas cosas son igual de importantes. Vean aquí en la pantalla, por favor. Pablo nos dice que debemos permanecer y abundar. Por eso dice arraigados y sobreedificados. Lo que vamos a aprender en sí en este año, que es bien importante, no solo poner raíces, pero también tenemos que ser edificados. Aquí hay muchos que quizás han estado viviendo su vida, han estado edificando, pero se te ha olvidado poner raíces. Hay otros aquí que tienen años poniendo raíces, pero se te olvidó la parte de ser edificados. Ahora, quiero que sigan viendo aquí, vean en la pantalla, arraigados y sobreedificados, confirmados, enseñados, son buenas palabras que nos arman en contra de las herejías que abundan en nuestro día. Incluso Pablo quiere que nos quedemos con varios principios para poder vivir la vida cristiana. Y vean aquí en la pantalla, arraigados, está hablando del tiempo pasado, cuando fuimos salvos. Sobreedificados, está hablando de nuestro tiempo presente. En otras palabras, cuando fuimos salvos, fuimos plantados en Cristo. Pero es nuestro trabajo seguir siendo edificados en Él. Esas son dos verdades aquí, hermanos, que es bien importante reconocer. Y Cristo, hermanos, es la tierra en la cual nosotros edificamos. Él es, hermanos, donde se planta la semilla y nuestras vidas son edificadas encima de Él, porque Él es la roca. La Biblia nos dice que si una casa no es edificada sobre la roca, cuando vienen los vientos hay gran pérdida. Y nosotros tenemos que edificar nuestras vidas en Cristo. En las montañas de California, a un lado de lo que se llama el Valle Muerto en California, existe un árbol que se llama el árbol Metusalén. Y bien ha dicho, déjales enseño una foto aquí de este árbol. Es el árbol más viejo, hermanos, según esto, de todo lo que se ha estudiado, tiene 4,600 años este árbol. Los árboles viven por mucho tiempo por la estructura única que tienen. Obviamente el árbol vive por las raíces, hermanos, que cada rato se están esparramando más y más profundamente.
se llega a seguir regenerando lo que es el tronco y es lo que comienza a ser los anillos anuales que comienzan a aparecer en el árbol. Ahora, un árbol tiene vida excepto que venga fuego, excepto que vengan y lo corten o que vengan parásitos y maten el árbol. Y algo que es nomás para que sepan, los árboles en sí podrían ser, nunca hemos visto un árbol que se muera por viejo. Los árboles siguen viviendo, excepto que se quemen, los corten o se infecten. Yo les quiero decir algo, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos vida eterna. Es una vida abundante. Es la mejor vida que Cristo nos da, excepto que te quemes, excepto que te corten, o excepto que te llenes de parásitos. Y les quiero decir esto, hermanos, de que la Biblia, usando la ilustración de las raíces, podemos saber que es la idea que nosotros estamos siempre profundizando nuestra relación con Cristo. Incluso hay otro ejemplo, muchos ya conocen el roble, el árbol frondoso, ¿no?, que crece. Les enseño una foto del siguiente aquí árbol. Este árbol es bien curioso porque en la medida que crece por arriba, tiene que crecer por abajo. En otras palabras, si crece 1 metro para arriba, crece 1 metro para abajo o por los lados. Incluso déjale enseño este dibujo del roble, porque en la misma medida que crece, tiene que crecer profundo y tiene que crecer por encima, casi, hermanos, dando a entender lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Somos muy buenos muchas veces de estar fuera de equilibrio y nosotros quizás podemos crecer por encima, damos una imagen que no es cierta porque las raíces son más cortas que la imagen que damos. A la misma vez hay personas que ponen mucha raíz, pero hay muy poco vástago, muy poco fruto, muy poca vida externa a la cual gente pueda reconocer Cristo en nuestras vidas. Entonces, de la misma forma estamos arraigados en Cristo, hermanos. Lo que hacemos para Cristo tiene que estar en proporción de cómo crecemos en Cristo en raíces. Siempre tenemos que poner raíces. Pero vean aquí en la pantalla, hermanos, la vida secreta del creyente debe de ser desarrollado en la misma proporción de su vida externa, que es visto por otros. O sea, de nada sirve, hermanos, porque Dios nos conoce, que seamos buenos para pretender, que seamos buenos para actuar, que solo tengamos el árbol visible, pero no tengamos las raíces profundas. Incluso quiero que sigan aquí, el cristiano con raíces, hermanos, así es indestructible. No será volteado por cualquier leve viento que venga en su vida. Nunca se ha imaginado que pues van a venir vientos. La Biblia nos dice que van a venir tormentas, van a venir cosas que van a, con ímpetu, van a chocar contra nuestras vidas, pero un cristiano arraigado será indestructible porque está agarrado sobre Cristo. Eso no es decir que no van a haber dolores, que no van a haber lágrimas, que no van a haber retrasos, pero ahí se va a permanecer la vida de un cristiano. Y cómo se necesita en nuestra iglesia y en iglesias alrededor del mundo, cristianos maduros, que tengan raíces y que tengan fruto. Raíces y que tengan fruto. Que tengan una vida privada, profunda en Cristo, pero que tengan los frutos del Espíritu Santo. Que no solo caminen con Dios en lo privado, pero que también sea obvio ante todo el mundo que esa persona es un hijo de Dios. ¿Qué significa estar arraigado en Cristo? ¿Cómo podemos nosotros comprender lo que es? La Biblia lo describe incluso, una vida que arraigada en Cristo por la superficie en sí es cuando alguien es arraigado, cuando alguien es edificado, cuando son confirmados, cuando son agradecidos. Son las palabras que resaltan dentro de esos 2 versículos. Pero quiero animarles en 3 áreas en esta noche antes de
pasar el calendario y ya ver un poco más hacia lo que es el año, les quiero animar en 3 áreas cómo debemos de estar arraigados nosotros personalmente. Quiero que vean primero, por favor, debemos de estar arraigados en Cristo. La Biblia nos dice en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Yo estoy convencido que muchos juegan la parte de religioso. Ninguna religión salva. Una creencia superficial no salva. Una persona que dice que cree en Jesús no quiere decir que es salvo. Dice la Biblia que de la forma que hemos recibido a Cristo es una acción de fe. Y les quiero decir, primero tenemos que estar seguros de nuestra relación con Cristo. Debemos de estar arraigados en salvación. Una persona que está dudando de su salvación, que no tiene la certeza de su salvación, ¿cómo va a poder vivir la vida cristiana si no tiene segura su salvación? En esta noche quizás usted ha venido y no tiene la certeza de su salvación. Primero tenemos que estar arraigados en Cristo, personalmente. Y vean primero en la salvación. Tenemos que estar seguros de lo que es la salvación. La salvación no se encuentra en una iglesia, en una religión. Pobres los católicos que piensan que por penitencia y por ir a la misa van a ser salvos, los mormones, los apostólicos. Todos estos grupos que enseñan que por medio de buenas obras una persona va a ser salvos. Querido amigo y amiga, la verdad es que nunca podremos tener suficientes obras para ir al cielo. Somos como por naturaleza personas pecaminosas, depravadas, hacemos más mal que el bien, siempre. Amén. Yo sé que muchos a lo mejor se creen como que nunca pecan, pero la verdad es que la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, miente. Todos somos pecadores, todos necesitamos a un Salvador. Pero no solo debemos de estar arraigados en cuanto a la salvación, hermanos. Debemos de estar arraigados en esa nueva relación. Y vean conmigo por favor el versículo 6 una vez más. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué es la siguiente instrucción ahí? Andad en Él. Entonces somos salvos, pero debemos de andar en Él. Así como lo recibimos, así nosotros debemos de caminar con Él. ¿Sabe lo que no existe en la Biblia? No existe en la Biblia que alguien conozca a Cristo y regrese a su pecado igual. No existe. El poder del Evangelio cambia vidas, hermano. Ahora, cristianos se la han inventado, pero en la Biblia no existe. Toda persona que conoció a Cristo, sus vidas fueron cambiadas. Y por eso Pablo le dice a los cristianos, de aquí a los colosenses, les dice, mira, así como lo recibiste, así también deben de andar. Y lo que nosotros tenemos que reflexionar, hermanos, déjales digo, ¿cómo andas en relación de lo que recibiste? ¿Está en proporción? ¿Está igual? ¿Fuiste salvos? ¿Andas en Cristo? ¿Tu vida lo demuestra? Incluso Efesios 3:18, noten ahí en sus notas, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que arraigados, ¿y cómo? Y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Noten que no nomás es una relación, sino que estando arraigados y cimentados en amor, vamos a nosotros comprender la anchura, la plenitud, la altura, todo de lo que es la vida cristiana. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de ¿qué? Que os llamó a su reino y gloria. 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en ¿qué? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, vean, no la estoy inventando yo. El que dice que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas, la Biblia lo dice muy claro, miente,
Miente. Entonces, este año, hermanos, no quiero nomás enfocar, déjales digo, creo que ya entre más canas me están saliendo, entre más tiempo estoy casado, entre más engordo, pero estoy tratando de perder peso, me doy cuenta que simplemente tenemos que tener en orden nuestra vida privada. Y va a haber algo que a lo mejor voy a empujar este año más que cualquier otro año, y va a ser la vida privada. Nadie ve las raíces, pero dependiendo de la salud de las raíces, depende la salud del árbol. Y depende de las raíces de un matrimonio, de una relación con hijos. Todo depende las raíces. Por eso Pablo dijo, así como lo recibiste, así debes de andar. ¿Y cómo debemos de andar? Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados. Ojalá que al fin del año 2019 nuestras vidas sean inmensamente profundas con el Señor. Y ya nos quitemos la cara bautista y tengamos la cara de Cristo. Y seamos reales. Reales. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. De la forma que le recibiste, así debes de andar. ¿Y cómo debemos de andar? Arraigados y sobreedificados en Él. La vida cristiana es muy sencilla. La carne, el pecado, los deseos por el mundo son las cosas que nos hacen tropezar. Y por eso les quiero decir, hermanos, primero, les quiero animar a que estemos arraigados en Cristo. Cristo no nomás es la salvación, es como vivimos también. Recibimos, andamos. Pero quiero que veamos segundo también. Debemos de estar arraigados en doctrina. Algo que vamos a estar viendo en este año va a ser bastante doctrina. Vivimos en tiempos donde todo va, todo viene. Los cristianos quieren ser hoy muy generales, todo es relativo, nada es verdad y es un ángulo, un punto de vista. Pues hay doctrinas que no hay otro punto de vista. Y quiero que veamos, por favor, el versículo 7 una vez más. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados ¿en qué dice? En la fe. Ahora, existen dos tipos de doctrinas que principalmente vamos a ver en esta noche. Quiero que vean primero, por favor, vemos la doctrina establecida. Esto es conocido como la doctrina dogmática. La doctrina, el cuerpo de la fe que nosotros creemos. Esa doctrina, hermanos, es otra vez el cuerpo de enseñanzas, que es lo que nosotros creemos, que Jesús nació de una virgen, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Jesús no nomás es un buen hombre que se hizo Dios, sino que es Dios que se hizo carne. Creemos en la segunda venida física del Señor Jesucristo. Creemos en la Trinidad. Hermanos, esos son cuerpos de creencias que están establecidas en la palabra de Dios. Pero alguien podría preguntarse, ¿qué tiene que ver la doctrina? ¿Por qué dice la Biblia que debemos de estar afirmados en la fe? Vean Efesios 4, versículo 14, por favor. Dice la Biblia, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la razón que debemos de estar arraigados en la doctrina? Para que no te lleve cualquier viento. Muchas veces me sorprende el nivel de discernimiento bíblico que personas tienen. Escuchan algo que alguien dice en la televisión y ya están, ¿a poco será cierto?
Y nosotros tenemos que estar arraigados. Vamos a tener una conferencia este año en defensa de la fe, va a ser esta de apologética, para aprender cómo defender la fe. Cómo la defendemos ante ateos, ante evolucionistas, cómo la defendemos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar arraigados, hermanos, y existen muchos vientos doctrinales. Desde hace mucho tiempo les estaba diciendo de los redimidos y sus falsas doctrinas, y que Jesús fue al infierno y que el Espíritu Santo es la mamá de Jesús. Hermanos, tantas cosas que gente las escucha y dice, ¿será cierto? Pero les digo, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Este supuesto apóstol recibe nuevas revelaciones, pero Dios le falló en revelarle cómo mantener su matrimonio juntos. Es muy importante estar arraigados, estar cimentados en Cristo, conocer bien la doctrina. Quiero que vean, hermanos, que eso es bien importante porque aún el cristianismo está cambiando. Vean aquí, 40% de cristianos dijeron en una encuesta que el diablo no es un ser viviente, sino solo un símbolo de la maldad. Oye, hermanos, si el diablo no existe y no es real, entonces nunca vamos a saber cómo pelear contra el enemigo. El diablo no es simbólico, el diablo es real. Y él está, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay cristianos que, pues el diablo nomás es simbólico de algo. Entonces en realidad no tenemos un enemigo verdadero. En esta misma encuesta, más de 1 de cada 5 cristianos estaban de acuerdo que Jesucristo pecó cuando estaba en la tierra. Ya les digo, la Biblia dice que Él nunca pecó. Si no, no puede ser nuestro Salvador. Si Jesús pecó, no puede ser Salvador. Entonces todos estamos en problemas. En la encuesta decía que 22% de cristianos creen que la Biblia, el Corán, el libro de Mormón son expresiones diferentes de la misma verdad. Eso es lo que hijos de Dios supuestamente creen, hermanos. Hay una sola verdad. El Corán y la Biblia no son lo mismo, menos el libro de Mormón. Por eso tenemos que estar arraigados en Cristo, conocer la verdad, conocer la Biblia, vivirla, para que no venga cualquier viento, hermanos, y nos mueva de lo que nosotros creemos. Eso es lo que es la doctrina, el cuerpo de nuestra fe. Pero noten segundo, hay también otra doctrina, la doctrina práctica. Y quiero que veamos cómo la describe aquí en el versículo 7. ¿Estamos ahí? Quiero que vean, por favor. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La doctrina práctica, hermanos, tiene que ver con las enseñanzas ahora de la vida diaria. Incluso quiero que vean en la pantalla, la palabra doctrina solamente significa enseñanza. Nada más y nada menos, es lo que significa. La doctrina es enseñanza. Hay enseñanza teológica, hay enseñanza cómo vivir la vida cristiana. Ambas cosas vemos que los apóstoles daban a través de la palabra de Dios. Y existen muchas enseñanzas de cómo vivir, sobre cómo responder a las crisis de la vida. Vemos enseñanzas de la Biblia, cómo podemos nosotros ser de bendición a otros, cómo podemos ganar almas, cómo podemos mantener nuestras familias unidas, cómo hay miles de enseñanzas. Entonces nosotros debemos de estar arraigados, hermanos, en la doctrina que es inmovible, nuestro cuerpo de la fe, pero también tenemos que estar arraigados en lo que es la fe práctica, las enseñanzas sencillas. Este es uno de mis cargas, principalmente cuando predico la palabra, tratar de dar el discernimiento, el entendido de las Escrituras. Ese es el desafío semanal. Incluso, pero no ha sido nomás mi desafío, eso ha existido en la Biblia por mucho tiempo. Vean Nehemías 8, versículo 8. Dice la Biblia, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el ¿qué? El sentido, de modo que ¿qué?
que entendiesen la lectura. Noten que desde Nehemías se ha estado clarificando y explicando y exponiendo la palabra de Dios. Ese es el trabajo del predicador. En este caso era Esdras, quien era el sacerdote que estaba enseñando. Y les quiero decir esto, hermanos. Detrás de este púlpito se va a enseñar sí la doctrina, pero también se va a enseñar cómo vivir para Dios. Y esa es la doctrina práctica. Incluso vean un poco de esa doctrina práctica. Vean 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13 conmigo. Dice la Biblia: mas Él mismo, Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Noten. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que, dice, unos con otros, para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la vida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego, noten 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, porque ahí ese es el mismo contexto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así que dice, abundáis más y más, porque ya sabéis ¿qué dice la palabra? Instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya les digo, Pablo les está diciendo, mira, recuerden lo que yo les he enseñado. Abunden en lo que yo les he enseñado. Recuerden lo que les he enseñado. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es, si usted se fija en la vida cristiana, nosotros cuánto fallamos de poner en práctica las cosas sencillas que se nos han enseñado. Y Pablo les sigue repitiendo también, no se les olvide lo que les he enseñado. Y pongan en práctica lo que se les ha enseñado. Y les quiero decir esto, hermanos, hay mucha instrucción que se va a dar, cómo vivir la vida. Déjenles digo, cada mensaje que trato de predicar, trato de simplemente dar instrucción. Y obviamente no es como que cada mensaje va a ser totalmente una enseñanza nomás para una necesidad, pero trato de cubrir en un año bastantes necesidades para que cada quien aprenda, ya sea con sus hijos, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que sea, pero que hay un equilibrio de enseñanza. Pero recuerde lo que se le ha enseñado. Viva lo que se le ha enseñado. Ponga en práctica, hermanos, lo que se le ha enseñado. Entonces debemos de estar arraigados en Cristo. Debemos de estar arraigados en doctrina. Pero quiero terminar con eso y vean número 3, por favor. Debemos estar arraigados en una vida creciente. Algo, hermanos, que no podemos separar de las raíces es el crecimiento. Arraigados y sobreedificados. Mientras que estamos poniendo raíces, también debemos estar edificando. Y ahora, yo sé que sí. Si alguien me dice, pero ¿cuál es más importante? Pues obviamente la raíz. Porque si la raíz está mal, pues el árbol se va a caer. Amén. He visto muchos cristianos que al principio florecen, dan cierto fruto y luego mueren. Las raíces no eran suficientemente profundas. Pero les quiero decir eso, hermanos, así como el roble, ¿verdad? Debemos de crecer en proporción. Creces para arriba, crece hacia abajo también. Si vas a hacer un árbol grandísimo, ojalá que tus raíces sean grandísimas también. Tu relación con Cristo, la vida que brota de las raíces, hermanos, el tronco, todo eso depende de las raíces que nosotros tenemos en Cristo. Pero vean aquí, hermanos, vean aquí en la pantalla, raíces saludables dan árboles saludables. No podemos confundir estas dos cosas. Incluso, hermanos, vean siguiente aquí, las raíces son tu vida privada en Cristo. Que nadie ve sus raíces. ¿Cómo están en esta noche? ¿Cómo están sus raíces? Pero también no se les olvide que el árbol, vean siguiente aquí en la pantalla, el árbol es una vida expuesta ante los ojos de los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu raíz
¿Y cómo está tu árbol? Ahora, es cierto que un árbol puede parecer que está en perfecta salud mientras que se está muriendo. Hay árboles que duran mucho tiempo para mostrar que hay parásitos, que hay infección en el árbol. Porque por mucho tiempo se ven bien, pero se están muriendo por dentro. Yo les quiero decir, ¿cómo está tu raíz? Porque todos podemos aparentar salud. Pero ¿cómo está tu raíz? ¿Cómo está tu vida? Vean aquí siguiente, hermanos. No luzcas como un árbol fuerte y no tener raíces que apoyen la grandeza de lo que se aprecia en tu vida. Muchas veces, ¿verdad? Somos buenos para poner la sonrisa. Un matrimonio que casi se estaban echando de muerte, pueden entrar agarraditos de la mano. Y todo eso comienza uno a pensar, así es la vida. Pero no debe de ser así. Esperemos en Dios, hermanos, que nuestras raíces sean muy compatibles con nuestra vida. Vean Colosenses 1:6, vayan hacia atrás, Colosenses 1:6. ¿Estamos ahí? Quiero que vean, por favor, noten el versículo 6. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, ¿y qué hace? También en vosotros, desde el día que oísteis, que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, lleva fruto y crece. ¿Desde que cuándo? Desde que conocieron de Cristo. Ven el versículo 10 también. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Llevando qué? Fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí ven el perfecto equilibrio aquí? La vida privada con la vida que crece. Lo que somos en privado con el fruto que debemos de estar dando. El fruto se ve, hermanos. Tu relación con Cristo nadie ve más que usted. Se aprecia la manzana, pero nadie está viendo las raíces. Y les quiero decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener este equilibrio. Entonces recuerden que la idea de ser plantados y edificados siempre son presentados en un equilibrio, el ser arraigados y el ser, ¿verdad?, edificados. Ambas cosas siempre van juntas. Nunca vas a encontrar, siembra una semilla y que no crezca. Porque vida produce fruto. Amén. Niños, bebés que nacen, es normal esperar que crezcan. Los únicos que no crecen son enanos. Pero eso no es normal. Amén. Hay mucho cristiano enano. Creció, pero ahí se quedó. Ahora son curiositos los enanos. Pero no es normal. Tenemos que crecer. Entonces, ¿cómo les quiero animar aquí, hermanos? Porque debemos de tener una vida que sí está creciendo. Vean por favor primero en sus notas. Raíces antes de fruto. Y algo que les quiero animar aquí es una verdad bien importante que ojalá que esto sí lo aprendas. No puede ver fruto si primero no hay raíces. Vamos a repetir esto. No puede ver fruto sin que primero existan ¿qué? Raíces. Entonces, primero raíces, ¿verdad? Antes del fruto. Ahora, yo sé que dentro del corazón de cada creyente está el deseo, hermanos, de tener un impacto visible. Yo sé que no hay nadie en la iglesia en esta noche que piensa, ojalá yo ser el peor cristiano de este mundo. Estoy seguro que en el corazón de cada hijo de Dios tiene el deseo de poder tener un impacto visible, ya sea en sus hijos,
ya sea en sus trabajadores, ya sea con sus colegas, todos tenemos el deseo de tener un impacto visible. Ese deseo, hermanos, nació cuando nosotros fuimos salvos. Los que hemos probado del poder de Dios para salvación, estamos deseando que este poder no nomás nos salve, pero este poder nos sostenga. Y también queremos ver el poder ser transmitido por medio de nuestras vidas. Y sabemos que Dios, hermanos, quiere que tengamos fruto. La Biblia lo dice. Queremos ser un árbol visible, pero tenemos que tener raíces. Vean Salmos 1, por favor, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Árbol. ¿Y qué es el árbol? Plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿cuándo? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es la misma foto que Pablo está pintándonos, hermanos, arraigados en Cristo. El árbol tiene que tener raíces antes que tenga fruto. ¿Sabes lo que es bien frustrante para el cristiano? Querer dar fruto y no tener raíces. Es mucha pretensión. Es el actuar, hermanos, es pésimo, es estar trabajando dioquis. Gente es muy buena para poner la sonrisa. Pretenden tener gozo. Pero les digo que el gozo es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros meditamos en su palabra, seremos como árboles plantados, arraigados, sobreedificados, que a su tiempo, da fruto. Pero ¿qué pasa cuando alguien es un cristiano 10 años y no tiene fruto? Y pasan los años y no hay fruto. ¿Sobre qué estará edificado entonces? No se te olvide esta verdad, hermanos. Primero tienes que tener raíces antes de poder querer fruto. La Biblia nos dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 16, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, vean aquí en la pantalla, en cuanto a las plantas, el fruto viene hacia el final. Hace años, era niño, yo planté una sandía. ¿Cuántos aquí han plantado sandía? No levanten la mano. Amén. Bueno, yo fracasé muy mal. Yo lo planté, comenzó a salir la sandía, ya se estaban viendo varias chiquitas, estaba bien emocionado. Y luego salió un día y de repente está llena de un montón de animales negros que la mataron. Amén. Ahora, yo sé que todos los días salía a ver si ya era hoy cuando iba a ver, y uno se desespera por ver fruto. Yo lo veo muchas veces en vida de cristianos donde pensamos que vamos a ser salvos o tomamos una buena decisión y ya estamos esperando el fruto mañana. Toma tiempo. El fruto muchas veces viene hasta el final. Pero uno está plantado, está poniendo raíces, hermanos. Entonces, en cuanto a las plantas, el fruto viene hacia el final. Inicia obviamente con el ser plantados, continúa mientras que las raíces se profundizan, se le echa agua, tiene sol, va creciendo el vástago. Ambas cosas, hermanos, van creciendo. El vástago, las raíces, ambas cosas. Una vez que la planta ya madura, inicia el proceso de dar fruto. Vean, hermanos, aquí, para que un árbol pueda sobrevivir, sus raíces tienen que tomar demasiado espacio subterráneo que lo que la planta muestra en la superficie. Entre más las raíces se extienden, más agua pueden tomar. Por eso crecen.
Incluso vean aquí siguiente, para que puedas rendir mucho fruto. Dios necesita crecerte desde adentro hacia afuera. Desde tus raíces hacia tu vida. Vean aquí, necesitas dejar que Cristo edifique tu sistema de raíces en lo secreto, antes de poder tener un impacto visible. Pero todos queremos un impacto. Nadie quiere trabajar en lo secreto. Ian Bounds, el que escribió el libro El Poder de la Oración, todos deben de leer ese libro, dijo lo siguiente: el hombre de Dios es edificado en el closet. Su vida y sus convicciones más profundas nacieron en su comunión secreta con Dios. Es ahí, hermanos, donde se desarrolla el hombre de Dios, en lo secreto. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos? La verdad es que las raíces vienen antes del fruto. Pero segundo, quiero que veamos, por favor, creciendo en fruto. Ya cuando entendemos que las raíces son bien importantes, tenemos que comprender que vamos a crecer entonces en fruto. Y debemos de estar creciendo en fruto, hermanos. Y les animo en estos frutos aquí. Debemos de tener el fruto de una buena influencia. Y hermanos, déjenles digo, la influencia es muy importante. Todos tenemos influencia. No todos ejercen la influencia correcta, pero todos tenemos influencia. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares. Ahorita muchos van a salir, se van a ir con familiares y se la van a pasar bien, pero nunca se te olvide que Dios quiere que usted tenga una buena influencia. Acerca gente a Cristo con tu influencia. No le sigas el rollo a tus amigos mundanos. Tú cambia a tus amigos. Sé la sal y la luz de ellos. Crece en el fruto de tu influencia. Si la sal pierde su sabor, para nada sirve. De nada sirve un cristiano que se revuelca en el mundo, ya pierde su influencia, pierde su poder. Debemos también tener fruto de madurez. Debemos de enseñar, hermanos, raíces de una persona madura. ¿Saben la gran diferencia? Gente madura no están fácilmente movidos. Muchas veces uno de joven, ¿verdad? Cuando se mete en problemas fiscales, se desespera, ¿verdad? Viene el mundo encima. Gente madura es estable, es calmada. Como que ya los años han pasado por ahí y le dicen al inmaduro, cálmate, todo va a estar bien. ¿Y qué hace el inmaduro? No, se va a acabar el mundo, ya se va a morir todo. Cálmate, dice la persona muy bien, madura. Les quiero decir, nosotros tenemos que comenzar a mostrar fruto de una persona madura. Un día van a encontrar a alguien ahí llorando por algo que pasó en su vida. Gente madura va a saber cómo ir. Si sabes que vamos a orar acerca, todo va a estar bien. No, es que yo no sé qué voy a hacer. Oh, yo sé, pero Dios sí sabe qué vas a hacer. Vamos a orar. Gente madura muestra algo distinto a alguien inmaduro. Una persona, ¿verdad? Que está pasando problemas matrimoniales y va y habla con alguien inmaduro. No, hombre. El consejo de una persona inmadura no se compara con alguien maduro. Una persona inmadura, ¿qué te dijo tu esposo? No te dejes. Inmadurez. Madurez es ponte a orar. Dios lo puede cambiar. Diferentes reacciones dependiendo la madurez de la persona. Nosotros debemos demostrar fruto de madurez. También fruto de un caminar estable. No vamos a estar, hermanos, como yoyos, muy bien, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Debemos demostrar que hay un caminar estable en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a estar creciendo en fruto también. Pero quiero terminar con esto, y quizás es una de las cosas más importantes de todo este mensaje. Y quiero terminar con esto. Vean tercero, protegiendo la pasión por las raíces. Y quizás lo que voy a decir, hermanos, no es tan emocionante, porque no es emocionante enfocarte en raíces, y aquí les va por qué. Porque nadie lo ve. Nadie lo ve. ¿Sabes qué nos emociona? Donde todos nos ven.
Eso nos emociona. Somos más aptos a recoger basura en la iglesia mientras que hay otra gente que cuando no hay nadie. ¿Sí escucharon, hermanos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de proteger nuestra pasión por las raíces, porque nadie tiene pasión por las raíces. Si usted nota, ve y planta una semilla y le prometo, no va a estar pensando, ¿cómo estarán las raíces? ¿Sabe lo que usted está viendo? Está buscando fruto. Evidencia de vida, está buscando usted vástago, crecimiento, no está pensando en raíces. Y es algo que nosotros sabemos, hermanos, pero nadie aprecia raíces. Nadie busca raíces. Y por eso nosotros como cristianos debemos de proteger nuestra pasión de mantener nuestras raíces saludables. Para proteger bien nuestra vida externa necesitamos tener una pasión por las raíces. Porque no va a haber pasión por las raíces. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no tiene raíces? Aquí dice la Biblia, vean Lucas 8:13. ¿Sí están ahí? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Entonces, las personas que no tienen raíces, por un tiempo reciben la palabra. Por un tiempo se ven emocionados. Por un tiempo se ven como que sí son creyentes. Pero viene la prueba. Viene la mala cara de una hermana, la crítica de otro hermano, la inmadurez de alguien más, la hipocresía de alguien más. Y cuando viene la prueba, como no tenían raíces, desvanece. Pero también hay otro tipo, vean y sigamos ahí, versículo 14. La que cayó entre espinos. Esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y no llevan qué? ¿Cuál es nuestro trabajo? Crecer, llevar fruto. ¿Qué sucede cuando no hay raíces? No hay crecimiento. Cuando se ahoga la semilla, no hay fruto. Y quiero que comprendamos, hermanos, aquí, porque tiene mucho escándalo alguien que no tiene raíces, pero todo es superficial. Quiero que vean aquí en la pantalla, hermanos, no debemos estar satisfechos con un momento emocional, sino con una vida impactante que siga mucho después que hemos muerto. No esté satisfecho con una ola emocional. Es como los que van a ver artistas seculares, a Luis Miguel, se ponen a llorar ahí y se les quita el día siguiente. Así son muchos cristianos. Vienen emocionados, pero es lo único que es, emoción. Y no estén satisfechos con eso. Estén satisfechos en ser constantes, en las buenas, en las malas, en lágrimas, en gozo, cuando te nazca, cuando no te nazca, hasta que no logres poder impactar la vida de alguien más. Todos aquí creo que hemos tenido nuestros momentos oscuros. Amén. Bueno, si has vivido más de 10 años, amén. Los niños no conocen eso más que, ay, me dejó un amigo. ¿Verdad? Y es lo único que conocen. Pero todos hemos estado en estos momentos donde estamos preguntándonos si estamos haciendo lo correcto. Pero ¿sabes lo que debemos de hacer? Seguir haciéndolo, aunque sintamos por dentro que ya no podemos. Pero sin raíces, hermanos, esto es imposible. Incluso como pastor, y ven aquí, como pastor, no hay nada más triste que ver la semilla de pasión y visión morir o ser sofocada por gente que en un tiempo corrían duro hacia las cosas de Dios. Eso es bien triste. ¿Saben cuántas veces gente me ha visto en los ojos y ha dicho, pastor, ahora sí, ahora sí? Solo que para 2 meses después ya no.
Ya no están corriendo. ¿Por qué? Porque no hay raíces. A la misma vez, nada trae más gozo que ver cristianos que rinden sus vidas en secreto y verlos crecer y madurar y dar fruto. Eso es una bendición. Entonces, hermanos, ¿cómo están tus raíces? Arraigados en Cristo. No hay nada emocionante de raíces, nada. Pero si no tienes una pasión por cuidar tu vida privada, tu vida pública va a ser un desastre. Tarde o temprano. Arraigados, sobreedificados en Él. Entre más profundas las raíces, más va a ser engrandecida tu vida. Más fruto vas a poder dar. Más para Dios vas a poder hacer. Entre más raíces hay, más fuerte tu vida va a ser. No estoy diciendo que cuando pones raíces no van a haber problemas, a lo contrario, pero vas a poder pararte firme ante los problemas, porque estás arraigado en Él. Amén. ¿Cómo están sus raíces hoy? Es más, déjales hago esta pregunta. ¿Cómo está tu fruto? ¿Es emocional todo lo que haces? ¿Hay fruto verdadero? ¿Tus hijos saben que amas a Dios? ¿Es obvio ante todos los demás que hay raíces en tu vida? ¿O es nomás emocional? Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido